En este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo tejer esta calavera perfecta para decorar tus proyectos de Halloween, o también se me ocurre que las puedes tejer más grandes y hacer una guirnalda con ellas. No te pierdas el vídeo porque es súper fácil. Venga, comenzamos. Voy a comenzar tejiendo 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y aquí y ahora voy a unir la última cadeneta con la primera mediante un punto deslizado. Vuelvo a tejer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy a unir con la primera cadeneta también cogiendo la del principio mediante un punto deslizado, ¿sí? Y nos queda como un lacito mini. Nos tienen que quedar así dos agujeritos, uno y otro, ¿vale? Tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy al agujerito de la izquierda y tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora tejo en este mismo huequito 2 medios puntos altos, 1, 2. Si no sabes hacer estos puntos, te dejo en la cajita de información un link a cada uno de los puntos para que puedas ver el paso a paso tranquilamente. En el mismo agujerito tejo ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Tejo 3 cadenitas al aire. Y ahora en este agujerito voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 2 medios puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2 y el último. 3. Y ahora voy a unir mediante un punto deslizado en la tercera cadenita. 1, 2, 3. En esta voy a tejer un punto deslizado, ¿vale? Y así queda todo unido. Tejo 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y en este mismo punto donde salen las 3 cadenas voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto voy a tejer 2 puntos altos. El siguiente punto es este, ¿vale? No este, sino este. Y aquí 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, 2 medios puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto bajo. Y ahora en los próximos 5 puntos voy a tejer un punto deslizado. Importante no hacer fuerza y no tejer los prietos para que quede bien, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenitas al aire. Y en la primera cadenita voy a tejer un punto alto. En este huequito, en este espacio, vamos a tejer 2 puntos altos. 1,
y 2. En este puntito, que aquí está chiquitín, un poco escondidito, vamos a tejer también un punto alto. Vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y en este mismo punto donde hemos hecho el punto alto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tejer ahora 4 puntos deslizados en los siguientes 4 puntos, es decir, un punto deslizado en los siguientes 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos bajos en el mismo punto, 1, 2, 2 medios puntos altos en el siguiente, 1 y 2. Y en estos 2 puntos que quedan vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de ellos, ¿vale? 1, 2, 1 y 2. Vale, vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar. Y vamos a hacer un cierre invisible perfecto. Vale, tiramos. ¿Cómo hacemos el cierre invisible? Vale, vamos a enhebrar la aguja y ahora lo que vamos a hacer es, mira, aquí tengo las 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2, 3, me voy a ir a la cuarta y voy a pasar la aguja de delante hacia detrás, ¿sí? Sin apretar mucho, ¿vale? Lo justo para que se cierre. Y ahora me traigo la aguja hacia adelante y por este punto, que es el primero, paso también otra vez la aguja y mira, ha quedado un cierre perfecto. Otra opción hubiera sido tejer un punto deslizado en la tercera cadenita y listo. Con este cierre te queda perfecto, no se nota. Así de fácil y de bonita hemos tejido la calavera a crochet. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con todos y todas las tejedoras a las que le puede gustar este proyecto. Espero que te haya gustado el vídeo y si te gustan este tipo de vídeos, si te gustan los vídeos de temática de Halloween, no te pierdas los que te dejo a continuación. Nos vemos en el siguiente. ¡Agur!